Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Armando Castillo y esta vez he preparado una pequeña cápsula para hablarles un poco sobre el realismo jurídico escandinavo. Escandinavia es una región geográfica y cultural al norte de Europa, compuesta por Suecia, Noruega y Dinamarca. Los dos primeros países forman la mayor parte de la península escandinava. Dinamarca se ubica en la costa opuesta a esta zona, en Europa continental, pero se le considera un país escandinavo por factores culturales y lingüísticos. Los romanos denominaron a la zona ubicada al norte de Germania como Escania, la cual se pensaba era una isla. Luego se descubrió que era el extremo meridional de Suecia, también llamada Scania. Toda la región sería conocida posteriormente como Escandinavia. Los tres países poseen un pasado común, tras ser territorios habitados por vikingos hace más de 10 siglos. Además, tanto el sueco como el noruego y el danés son lenguas de origen germánico. Si miramos atrás, hace 5 siglos, se puede ver que se intentaron mantener a los tres países bajo un solo reino, aunque esto fracasó. Todo esto ocurrió en la Unión de Kalmar en el siglo XVI, que ligaba las coronas de Noruega, Suecia y Dinamarca bajo el mandato de un único rey. Esta corriente está formada por pensadores escandinavos. Los más destacados son los suecos de la llamada escuela Uppsala. A la axiología se le ha llamado nihilismo de los valores. Axel Angerström, que nació en 1868 y murió en 1939. También encontramos al inspirador de toda la corriente, Anders Wilhelm Lundstedt, que nació en 1882 y murió en 1955, y Carl Oliver Krona, que nació en 1897 y falleció en 1980, así como el danés Alf Ross, que nació en 1899 y murió en 1979. Lo que estos personajes tenían en común es su actitud antimetafísica radical. La única realidad a la cual corresponden los fenómenos jurídicos es la psicología. La actitud antimetafísica es radical. La posibilidad del pensamiento mismo depende del mundo empírico, dado en el tiempo y en el espacio, concebido como el contexto coherente al lado del cual ningún otro es concebible. No puede haber una ciencia que tenga por objeto otra cosa que las realidades espaciotemporales, y entre ellas ciertamente no se encuentra lo que se llaman valores. Estos no constituyen cualidades de los objetos, sino que son reacciones psicológicas, de carácter sentimental, bueno o malo. No tienen sentido para nosotros más que en la medida que esos actos o esos objetos inspiran placer o disgusto. Por lo tanto, concluye Lundstedt, no existe la justicia, tampoco existe ningún deber ser objetivo y en consecuencia tampoco se da un derecho objetivo. Las normas jurídicas se han convertido en instrumentos de manipulación por los que unas personas tratan de acondicionar al modo skinneriano las conductas de otros. Para ello, acompañan la norma con la fuerza. Los súbditos, al principio, sospechan la ventaja o desventaja de obedecer o desobedecer. En la conciencia crean el concepto metafísico del deber de obediencia a las leyes, con lo cual estas son obedecidas sin que ya sea necesario recurrir a la fuerza. La fuerza o sanción es necesaria mientras se da el proceso de interiorización de la obediencia. Lo que se preguntan los escandinavos no es cómo nace formalmente el derecho y por medio de qué fuentes formales nace, sino cuándo y por qué determinadas normas sociales son consideradas como derecho por jueces y particulares. La refutación del iusnaturalismo no les cuesta ningún trabajo.
Se trata de una explicación metafísica que no tiene lugar en el pensamiento científico. Las teorías y luz naturalistas modernas pueden dividirse en dos categorías, religiosas y seculares. Lo que nos plantea Al Rawls precisa aún más. Nos dice que las normas jurídicas son directivas que pretenden provocar determinados proceder. Las leyes no se sancionan para comunicar verdades teóricas, sino para dirigir el comportamiento de los hombres, tanto de los jueces como de los ciudadanos, a fin de que actúen de una cierta manera deseada. También nos dice que un parlamento no es una oficina de informaciones, sino un órgano central de dirección social. Hay que destacar que los escandinavos comienzan por negar sin razón suficiente la existencia de lo normativo, conservando solo la palabra, pero ninguno de los partidarios del realismo puede decidir, pese a sus esfuerzos, de los conceptos tradicionales de norma, deber jurídico y derecho subjetivo, ni liberarse por completo de las significaciones normativas que los mismos contienen. Lo que los escandinavos llaman normas en realidad son aserciones destinadas a obtener una determinada conducta en alguna persona o personas. Si se las despoja de todo contenido de voluntad, como quieren esos autores, entonces las normas no son más que los estímulos o agentes externos que dan origen a una respuesta de una reacción puramente conductista, en que la reacción jurídica, por ejemplo, del juez que va a aplicar la norma, depende de la interpretación del estímulo que es hecha por éste, mediante la hipótesis de una cierta ideología que anima al juez y motiva su acción. Así se pretende que se están describiendo las normas como hechos y no como actos de voluntad o mandatos. Los radicales prejuicios antimetafísicos del realismo jurídico escandinavo esterilizan sus estudios. Subrayan los aspectos psicológicos de los fenómenos jurídicos y así abren una perspectiva de estudio que había sido o ignorada o descuidada. Los primeros estudios serios de psicología jurídica parecen que pueden ser trazados a la obra de Hugo Münsterberg en 1907. Desde entonces se ha trabajado bastante para conocer los factores psicológicos que influyen en testigos, jueces y también en los jurados, y la criminología ha investigado las condiciones psicológicas de los delincuentes y de su forma, que aplican los métodos de la psicología a problemas muy concretos y delimitados. Después de haber proclamado que hay que construir una ciencia del derecho a partir de la descripción de hechos, desembocan en análisis. Ese análisis es más fecundo cuando denuncia errores o exageraciones en el voluntarismo racional de conceptos. El análisis llevado a cabo por Rawls no es tampoco meramente descriptivo y puede fácilmente clasificarse también como reconstrucción racional. Y lo mismo puede decirse de Lundstedt y de Olive Crona. Si algo prueban estos autores y la importancia de lo que ellos nos brindan es la incapacidad de un método estrictamente empírico para elaborar ciencia del derecho. Hasta aquí concluyo. Es un tema bastante apasionante y le agradezco a mi profesor Diego Esponda Betancourt por haberme dado el tema y espero que puedan entender un poco más. Para mí fue bastante grato realizar esta investigación en lo que consiste el realismo jurídico escandinavo. Hasta luego y que pasen un excelente día.